tiempo que hubo. Tengan muy bienvenidos todos y todas. Es un gusto volverlas a escuchar en esta primera clase virtual. Para ahora vamos a hacer el complemento teórico de lo que estuvimos abordando en lo que es la parte aplicada. Si ustedes ya vieron la guía que está en el aula virtual, colgada en el aula virtual, está lo que es una introducción, un desarrollo teórico que en síntesis es un resumen del tema de clase que vamos a abordar ahora. Como vamos a estar trabajando en este sistema de lo teórico por la clase y lo práctico por la guía, para este día vamos a hacer entonces la retroalimentación teórica de lo que es el tema de fuerza magnética. Les voy a compartir un documento que va a ser la clase, la presentación de la clase, que posterior se la voy a facilitar en el grupo de WhatsApp. Así que me confirman antes de dar inicio si ven la carátula que dice Colegio Joyas de Serén. Sí, 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 profe. Sí se ve, profe. Sí, profe. Confirmo. Excelente. Vamos a arrancar entonces. Como les decía, bienvenidos a todos y todas. Vamos a hacer esta retroalimentación. Los contenidos que vamos a desarrollar ahora sobre esta primera clase va a ser sobre fuerza magnética, que es un tema bastante interesante y que tiene que ver directamente con lo que es los imanes, con las propiedades magnéticas de los imanes y los campos magnéticos. Para dar inicio a la clase, vamos a comenzar con esta frase de reflexión de Albert Einstein. Si alguien me hace el favor, por favor, de leerla, esta frase de Albert Einstein. Un voluntario que levante la mano y le doy el permiso para que lo pueda hacer. No veas el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para adentrarte al maravilloso mundo del saber. Muchas gracias, Ricardo. Y en este sentido, cuando hablamos del estudio, y es lo que a algunos les pasó, ¿no? Digo, de que ustedes, de que esta semana supuestamente de pausa pedagógica, de que algunos no querían seguir con el proceso, descanso, pero cuando hablamos del estudio siempre hay que verlo como una oportunidad, como una aventura para conocer aspectos que nosotros nunca habíamos imaginado o pensado sobre la realidad, que nos llevan a un punto en el cual nos asombramos de lo maravilloso que es el universo y los aspectos tan cotidianos que a veces no pensamos que son, no tienen una explicación científica para comprenderlos. Así que con esta frase de reflexión vamos a arrancar entonces con el tema. La agenda de ahora es presentación del tema fuerza magnética. Si gustan y si tienen cuaderno al alcance, pueden anotar esta agenda ya que va a orientar el desarrollo de la clase. Si pueden anotar la agenda, punto 1, presentación del tema fuerza magnética. Punto 2, desarrollo y ejemplificación en la vida cotidiana de la fuerza magnética. Una dinámica de análisis de casos cotidianos y conclusiones y cierre. Esta clase la vamos a estar desarrollando en dos partes. La primera parte la comenzaremos este día y la segunda parte la vamos a completar para la próxima clase. Así que les voy a dar un tiempo para que anoten la agenda antes de arrancar de lleno con el tema. ¿Me confirman cuando ya la hayan copiado en el chat, por favor? Si estamos por enterado de esa indicación, ¿me confirman también? Sí, profe, ahorita lo Ok, estoy profe. Excelente. Me confirman cuando ya hayan anotado la agenda, por favor. Gracias, Eileen. Gracias, Alexander. Ya anotaron la agenda.
Excelente, muchas gracias. Para los que no la han anotado o se atrasen en algún aspecto en el desarrollo de la actividad, digamos, no anotaron algún aspecto teórico que vieron o idea principal, yo les voy a compartir de igual manera en el grupo de WhatsApp lo que es la clase y también el documento que estamos abordando de presentación. Así que vamos a dar inicio. Como les comentaba, primer punto, presentación del tema fuerza magnética. Los indicadores de logro para esta actividad van a ser identificar las principales características de la fuerza magnética y reconocer las fuentes de campo magnético en la vida cotidiana. Vamos a comenzar entonces. Pueden anotar si gustan tema fuerza magnética y luego van anotando las ideas claves que vayan desarrollándose en el transcurso de la clase. Si gustan, anotan el tema para que haya mayor identificación de la actividad. Si anotamos el tema, me confirman, por favor. Y vamos a arrancar de lleno. Sí, profe. Excelente. Confirmo. Vamos a iniciar entonces. Como les decía, el tema de ahora va a ser de fuerza magnética, el tema teórico que vamos a desarrollar. Y primeramente, cuando hablamos de la fuerza magnética, y como ya vimos en una primera clase sobre ley de Gauss, estuvimos haciendo una retroalimentación de los ejercicios y de igual manera de algunos aspectos teóricos. Cuando hablamos de la fuerza magnética, como acá indica lo que es en el recuadro, las fuerzas magnéticas se refieren precisamente a materiales que poseen ciertas propiedades que les confieren ciertas sustancias químicas. Y cuando hablamos específicamente de la fuerza magnética, nos vamos a referir a dos aspectos en particular, al magnetismo y a la electricidad. Como ustedes pueden ver en el recuadro azul, dice de que las fuerzas características de los imanes se denominan fuerzas magnéticas. Como todos sabemos, los imanes poseen la propiedad de atraer o ya sea repeler materiales ferromagnéticos. ¿Qué significa eso? De que tengan, que sean conductores de corriente eléctrica para ser específicos. Pero si decimos de que los materiales tienen que ser conductores de corriente eléctrica para que puedan tener propiedades magnéticas, ¿a qué creen que nos referimos específicamente? ¿Consideran ustedes, porque todos sabemos de que en el metal un imán se pega con facilidad, sin embargo en la madera, si usted hace la prueba en la madera, cuesta de que se atraiga, que se adhiera a lo que es a la madera, o no hay incluso ninguna fuerza atractiva, magnética, entre el imán y la madera. Pero ¿a qué creen ustedes que se deberá? O precisamente el magnetismo, ¿de qué necesita para que resulten todas sus fuerzas? Pueden levantar la mano, participar o utilizar el chat o habilitar su micrófono si gustan. ¿A qué creen que se deberá? ¿Sí? ¿Alguien puede habilitar su micrófono y opinar o utilizar el chat? Yo, profe. ¿Sí? Yo, bueno, creería yo que lo que el imán hace que el hierro sea atraído es por las mismas fuerzas eléctricas que tienen los átomos del hierro, que lo convierten en un material ferromagnético, y entonces esas cargas eléctricas que se encuentran en los átomos son las que son atraídas por el campo magnético que produce el imán. Muchas gracias, Kelvin. Y como muy bien dijo Kelvin, el material necesita ser conductor de electricidad para que tenga propiedades magnéticas. Y como acá plantea en el recuadro azul, si ustedes leen, las corrientes eléctricas en general, las cargas en movimiento se comportan como imanes, es decir, producen campos magnéticos. Pero si eso es cierto, de que necesita el material ser un conductor de electricidad, como el metal, como todos sabemos de que es un buen conductor de corriente eléctrica,
o el agua, para ponerles otro ejemplo, o incluso nosotros somos capaces de conducir y hacer polo tierra con cargas eléctricas. Cuando hablamos de los campos magnéticos, vamos a referirnos precisamente a ese aspecto en particular, de que lo que es las corrientes eléctricas, que es el aspecto clave en cuanto a lo que es al magnetismo y a los campos magnéticos, va a determinar mucho la fuerza magnética y así también la intensidad del campo magnético. Así que todos los objetos van a producir campos magnéticos dependiendo de la intensidad de la carga y así también de cuántas cargas eléctricas circulan en un conductor, como podemos ver acá en la imagen, entre la corriente eléctrica y lo que es un imán. Hay una relación directamente proporcional entre una y la otra. ¿Qué significa eso? De que la corriente eléctrica va a producir un campo magnético. Pero si es así, nosotros, que todos sabemos, si ustedes frotan un lapicero, me imagino que ustedes ya han hecho el experimento, la prueba de frotar un lapicero en su cabello y luego acercarlo a trozos de papel, y ocurre de que se atraen como que si fuera un imán el lapicero, cuando todos sabemos de que es plástico y no tiene ninguna propiedad similar a la de un imán. Pues, como les recalco, donde haya corriente eléctrica, como en nuestro cuerpo hay cargas circulando, porque también, no sé si a ustedes les ha pasado de esas descargas que dan de repente cuando uno toca un material metálico o donde hay electroestática, cargas estáticas, se debe precisamente a este principio, en el cual un campo eléctrico produce un campo magnético. Así que cuando hablamos del magnetismo, vamos a hablar de que tiene una relación directa con lo que es la electricidad. La electricidad determina mucho lo que es un campo magnético. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Cuando hablamos de lo que es el magnetismo, vamos a hablar de antecedentes históricos. Tiene una historia esto del magnetismo, no es de que, digamos, de la nada o de la noche a la mañana surgió lo que es la idea del magnetismo y de que los imanes tienen propiedades magnéticas y de que así también la palabra imán se inventó de la nada o el magnetismo surgió también como un término improvisado, no, sino que cuando hablamos de los antecedentes históricos del magnetismo, nos vamos a referir hace unos 2000 años aproximadamente en una ciudad griega que se llamaba Magnesia, en Asia Menor. Se encontró una piedra negra, una piedra que era capaz de atraer objetos como el hierro u otros objetos metálicos, ferromagnéticos, el níquel, el aluminio. Y esta piedra negra, como ustedes pueden ver acá en la imagen, como pueden ver que tiene la capacidad, como que si usted tomara cualquier piedra y de repente le atrayera todos los objetos metálicos. Pues esta piedra, no sé si alguien sabe cómo se llama esta piedra que puede atraer objetos ferromagnéticos. Voy a dar puntos por la participación. La magnetita, ¿sí? Creo que se llamaba, si no mal recuerdo. Muy bien, la magnetita. Y la magnetita es una sustancia que es una combinación de hierro, oxígeno y tiene un poco de níquel. Y esta piedra fue como el pilar o la base para encontrar lo que más adelante sería la teoría electromagnética o lo que tiene que ver todo con la fuerza magnética. Y a partir de ello se hicieron diferentes descubrimientos. Ya en el siglo VI antes de Cristo, un filósofo que se llamó Tales de Mileto, él fue el primero en hacer una investigación sobre lo que tiene que ver con esta piedra, de que tenía dos polos, las propiedades magnéticas, norte y sur, y de igual manera, aparte de las polaridades de estos objetos magnéticos, como lo es esta piedra, la magnetita, también encontró de que otros científicos descubrieron otros fenómenos magnéticos y así se fue ampliando lo que es la disciplina esta del magnetismo hasta que se desarrollaron diferentes investigaciones como la de Hilbert
que él encontró de que habían campos eléctricos y que tenían relación con la corriente eléctrica. Luego tenemos Ampère, que encontró de que existía una intensidad eléctrica en un campo magnético. Luego Ørsted, que hizo un experimento que tiene que ver con una varilla de aluminio en una lámina metálica y encontró de que había una relación directamente proporcional entre electricidad y magnetismo. Hasta que llegamos a Faraday, investigaron otras características de lo magnético y lo eléctrico, hasta que se formó lo que es los fenómenos electromagnéticos. Y así prácticamente ha sido la línea de tiempo. Desde Grecia se descubrieron lo que son los primeros esbozos sobre el magnetismo. Imagínense cuánto tiempo ha pasado al respecto. Ha pasado, pero ya miles de años desde que se encontraron los primeros principios del magnetismo. Ahora bien, como ustedes pueden ver en la imagen, hay una representación de lo que es una batería. Tenemos alambre de cobre, tenemos lo que es una sección del alambre de cobre, como pueden ver acá en la imagen, que está enrollada en circular, en forma esférica, o también a eso se le denomina espiras. Y si se fijan, en esa sección del alambre de cobre se forma lo que es un campo magnético, se forman líneas. Tenemos líneas en paralelo, tenemos lo que también son líneas separadas al campo, pero que forman dos polos, norte y sur. Y acá vemos claramente de que el material conductor, que todos sabemos es el alambre de cobre, al enrollarlo en forma de circular o en forma de espiral, y que se le denomina precisamente en teoría eléctrica como espiras, se forma lo que es un campo magnético. Y todo depende de la corriente eléctrica. O sea, de que hay una relación entre corriente eléctrica y campo magnético. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Ahora pasemos un poco más de lleno ya a la fuerza magnética. ¿Cómo la podemos visualizar en la vida cotidiana? Y de igual manera algunas características que tienen estas fuerzas, que pueden ser en dos sentidos, atractivas y repulsivas. Si alguien me hace el favor de leer los primeros dos párrafos, por favor. Voluntario. Yo, profe. Gracias. Dice, imanes, polos magnéticos. El estudio del comportamiento de los imanes pone de manifiesto la existencia en cualquier imán de dos zonas extremas y polos en donde la acción magnética es más intensa. Para distinguir de dos polos de un imán se denomina polo norte y polo sur. Esto sucede en todos los imanes independientes de la forma que tengan. Gracias, Kelvin. Y en ese sentido, como dice lo que es el texto, cuando hablamos de el comportamiento del magnetismo, vamos a hablar de que hay dos polos. Y esos dos polos van a generar el campo magnético, ya que como anterior vimos en lo que es en la lámina, decía de que el movimiento de las cargas genera el magnetismo. Por ejemplo, un imán. Un imán, si ustedes se fijan, tiene que estar a cierta distancia de algún material metálico para que se pueda atraer, o ya sea si están en el mismo polo, repelar. Sin embargo, estas fuerzas de atracción o repulsión se ven materializadas en estas dos zonas, norte y sur, que van a generar lo que es el campo magnético. Y cuando hablamos precisamente de los polos magnéticos, nos vamos a referir a los imanes. Los imanes son el material por defecto, los cuales son la mejor representación de lo que es esta fuerza magnética. Y como ustedes pueden ver acá en la imagen, tenemos, tenemos en la imagen A lo que es una piedra donde dicha tiene lo que es propiedades ferromagnéticas y se pone en azul lo que es el polo norte y en rojo el polo sur. Pues las cargas eléctricas van de norte a sur. Así sucesivamente se desplazan las cargas de positivo a negativo y es lo que genera el campo magnético. Aquí también tenemos otra forma de imán en forma de barra. Tenemos lo que es los dos polos. Siempre el norte va a ir en el cual va a salir lo que es la partícula positiva, lo que es el protón, va hacia el sur
y luego del sur salen los electrones hacia el norte, sucesivamente formando el campo magnético. Y en el C también tenemos otra imagen de otro imán que sin importar su forma, si tiene alguna forma más en U, van a tener siempre lo que es estas dos polaridades, norte y sur. Pero les hago la siguiente pregunta a ustedes y me va a gustar que opinen al respecto. ¿Qué creen ustedes que pasaría si el imán C lo cortamos en dos, justo en medio, entre el norte y sur? ¿Qué creen que pasaría con los dos polos? ¿Se conservarían o no se conservarían? O sea, solo quedaría norte en una parte y en la otra parte solo sur. ¿Qué Yo creen pienso, ustedes que pasa? profe, que, bueno, al partirlo, cada una de las dos partes ya tendría norte y sur, no quedaría dividido. Muy bien. ¿Otra opinión? Pueden utilizar el chat o pueden habilitar su micrófono. ¿Otra opinión de los que están activos? En ese respecto, como decía Edgardo, cuando hablamos precisamente de las fuerzas magnéticas, lo que es la polaridad se conservan. No importa que usted corte lo que es el norte y sur en teoría. Sin embargo, debido a este principio de la polaridad magnética, siempre se van a conservar el norte y el sur. Aparte de ello, podemos decir de que los polos de un imán no son equivalentes. ¿Qué significa eso? De que cada uno genera cierta fuerza dependiendo de la configuración de los polos. Por ejemplo, como acá tenemos en esta imagen, en esta primera secuencia, sur y sur, ¿qué tipo de fuerza creen que producirá? ¿Creen que se atraen esos dos imanes o se repelen? Se repele. Se repelen, ¿verdad? ¿Debido a qué? ¿A qué creen que, por qué creen que se repelen? Porque los dos tienen, o sea, los ambos, los dos son sur, no son norte y sur, entonces no se pueden atraer porque tienen el mismo signo, por así decirlo. Muy bien. Y como también acaba de participar Jeffrey, también son negativo y negativo. Como sabemos, cargas iguales se repelen y sin embargo, acá tenemos otra representación. Tenemos lo contrario, tenemos norte y sur. Tenemos cargas diferentes, tenemos lo que es positivo y negativo, se atraen. Y prácticamente lo que es la configuración de los imanes, como podemos ver en una experiencia tan cotidiana, si usted se le diera el imán en una superficie metálica, cualquiera, ¿qué configuración creen que pasará de estas dos? ¿Creen que ocurre el sur-sur o norte-sur? Norte-sur. Muy bien, en ese caso sería norte y sur y habría diferencia de polaridad, lo que daría como resultado una fuerza de atracción. Y como pueden ver ustedes acá en lo que es el texto, tenemos lo que polos del mismo tipo se repelen, norte-norte y sur, y polos de distinto tipo, norte-sur y sur-norte, se atraen. Dependerá de la configuración del imán y así también de la polaridad, estas fuerzas de atracción o repulsión. Y a esto es lo que llamamos como atracción o repulsión, que son las dos fuerzas fundamentales de los polos magnéticos. ¿Alguna duda de esta lámina? ¿Estamos todo bien por el momento? Sí, profe, Sí, todo bien. profe, todo bien. Ok, pasemos a la siguiente lámina. Vamos a hablar un poco de algunas aplicaciones de lo que es los polos magnéticos. Como ustedes saben, la Tierra actúa como un gran imán, como un imán gigantesco a grandes rasgos. Sin embargo, a veces hay ciertos errores en cuanto a identificar dónde está el sur magnético, el norte magnético dentro del planeta Tierra. Y cuando hablamos precisamente de que la Tierra se comporta como un imán,
como todos hemos, o imagino que la mayoría hemos tenido la experiencia de una brújula, o si ustedes hicieron el experimento que realizamos en la guía pasada sobre la brújula casera, donde directamente apuntaba y se alineaba al norte y sur lo que es la aguja, ya que había sido imantizada. Producto del campo magnético se generaba ese efecto. Pues cuando hablamos del polo norte y polo sur de la Tierra, no equivalen al norte magnético ni al sur magnético. ¿Cómo así? Se podrían preguntar ustedes. Como todos sabemos, el norte de la Tierra es el norte geográfico. Sin embargo, en el norte geográfico de la Tierra, donde está, valga la redundancia, el polo norte, no está el norte magnético, sino de que está el sur magnético. Y en el caso del sur geográfico, está el polo sur, está lo que es Chile, más allá de la Patagonia, ya en los confines del sur geográfico de la Tierra. Allí no se encuentra el sur magnético, sino que se encuentra el norte magnético. ¿Qué significa eso? De que los polos en la Tierra están invertidos, los polos magnéticos. El sur magnético se encuentra en el norte geográfico, en el norte de la Tierra, y viceversa. Tenemos de que el norte magnético se encuentra en el sur geográfico de la Tierra, o sea, en el polo sur. Pero aparte de ese dato, de esa forma de comportarse de los polos en la Tierra, también podemos decir de que el campo magnético de la Tierra se produce debido a las cargas eléctricas que vienen del Sol. El Sol produce el campo magnético de la Tierra y en el caso de las brújulas se alinean de norte a sur debido a de que como estamos en el Ecuador, de esa forma se alinean lo que son las agujas de una brújula o en el caso del experimento que realizaron. Pero prácticamente los polos magnéticos y los polos geográficos no son equivalentes, sino de que, como les recalco, el sur magnético va a estar en el norte geográfico y el norte magnético va a estar en el sur geográfico. Ahora bien, acá viene una cuestión interesante. ¿Ustedes creen de que hay una posibilidad de aislar los polos de un imán? O sea, en otras palabras, de que un imán no tenga polo norte y polo sur. ¿Creen que fuera capaz algún proceso, algún procedimiento donde puedan separar en efecto el norte y el sur en un imán? O para poner ejemplo, la Tierra. ¿Qué opinan ustedes? Si pueden habilitar su micrófono y participar. ¿Creen que se pueden hacer imanes como un solo polo? Como dice Mauricio. ¿O no? En este caso, cuando hablamos precisamente de los polos de un imán, en la naturaleza, como bien han dicho en la participación, aunque tratemos de separar el norte y el sur de un imán, siempre va a haber norte y sur. O sea, de que hay un principio fundamental en la naturaleza de la conservación de los polos magnéticos. O sea, de que norte y sur siempre van a estar, sin importar que usted separe un imán, como ustedes pueden ver acá en la imagen, sin importar de que lo siga separando y lo siga separando, siempre va a tener norte y sur el imán, los fragmentos de imán, que es una de las características más misteriosas de la naturaleza. Y tenemos lo que son las fuerzas magnéticas, que a diferencia de lo que sucede con estos imanes, tienen ciertas piedras, como lo es el ámbar, como ustedes pueden ver en la imagen, que tienen estas características de atracción por frotamiento. Usted frota la piedra, adquiere propiedades magnéticas y atrae materiales que son conductores o pueden cargarse con electrones. Hay una circunstancia, chicos. Si se llega a cortar la llamada,
les voy a volver a compartir lo que es el enlace, ya que como ustedes saben, esta plataforma solo habilita 40 minutos para que se vuelvan a conectar si llega a pasar eso, por favor. Así que no sé si hay alguna duda de esta lámina, ¿todo claro? Todo está bien, profe. Todo claro. Sí, todo bien, profe. Excelente. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Acá yo les he planteado lo que es algunos aspectos clave de las fuerzas magnéticas. Hay que recordar de que estas fuerzas magnéticas son a corta distancia. O sea, de que solo actúan a pequeñas distancias como un imán. No es que atrae a lo lejos un objeto metálico por ser ferromagnético, sino de que debe estar a una corta distancia para que ocurra el efecto magnético. Acá podemos ver la fórmula que tiene que ver con el radio al cuadrado, la fuerza magnética. Acá tenemos lo que es uno de los experimentos que se realizó, que como ustedes pueden ver hay un tensor que mide la fuerza entre los imanes y dependiendo de la distancia sí va a ser lo que es la fuerza de atracción con mayor intensidad y si está a mayor distancia va a ser menor la fuerza que habrá entre ambos imanes. Y cuando hablamos precisamente del magnetismo también vamos a hablar del espectro electromagnético, que tenemos un ejemplo claro, la luz, que es la que determina estas propiedades. O sea, la luz, uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver con los imanes? Pues es la base fundamental para que funcione todo lo magnético, ya que la luz transmite lo que son pequeñas cargas, son un flujo de electrones que en ciertos materiales genera el efecto fotoeléctrico que descubrió Albert Einstein, que tiene que ver con la pérdida de electrones de materiales ferromagnéticos, o sea, de que hasta los imanes pueden perder sus propiedades magnéticas si se les lleva a una determinada temperatura. Y en síntesis, el magnetismo tiene que ver con el espectro magnético. Como ustedes pueden ver, acá tenemos una representación cotidiana, tenemos lo que son limaduras de hierro en un imán, y en efecto vemos de que generan lo que son líneas magnéticas, generan un campo magnético, y ahí vemos claramente de la actividad de los polos de norte y sur que hacen y constituyen lo que son el campo. Toda la fuerza magnética se va a situar lo que es en un campo. El campo es la clave de las fuerzas magnéticas. Asimismo, también, como sabemos de qué forman esa estructura como líneas, las líneas de fuerza son las que generan esa fuerza de atracción o repulsión, como ustedes han sentido en un imán. Y esa fuerza de atracción o repulsión, como les recalco, va a depender de la acción a distancia. Si está más cerca, habrá mayor fuerza magnética, y si está a mayor distancia, habrá menor fuerza magnética. Acá vemos una representación norte y sur. Como les decía, la carga sale del norte hacia el sur. Todas las cargas van a salir del norte, todos lo que son la carga positiva y negativa hasta llegar al sur donde se completa el circuito. Es como un circuito eléctrico donde tenemos el generador y luego cierra el circuito lo que es en el receptor y así sucesivamente. ¿Alguna duda hasta este punto de lo que hemos visto de fuerza magnética? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿Estamos claros? Voy a hacer un sondeo entonces. Explíqueme, quiero ver quién va a dar la participación. Si me explica, por favor, Diana, se habilita su micrófono. ¿De qué tipo de fuerza hablamos? De la magnética. ¿Es una fuerza de acción a distancia o a larga distancia? Diana Regalado, se habilita su micrófono y participa, por favor. Y responde a la pregunta.
o algún voluntario si en el caso de las fuerzas magnéticas son acciones a distancia o acciones a corta distancia. Pueden opinar también en el chat si no quieren habilitar su micrófono, quieren dar ahí su respuesta. ¿Qué opinan? Elmer. Cuando hablamos de fuerza magnética, ¿hablamos de una acción a distancia o una acción a corta distancia? Gracias, Jeffrey. En efecto, hablamos de lo que es de una acción a corta distancia que va a generar lo que es esta fuerza de acción o repulsión magnética. Así que vamos a llegar hasta acá por esta parte de la clase, ya que llega hasta las 11:05 lo que es este bloque de clase. Vamos a continuar para la siguiente clase, las demás láminas que faltan. Profe, una pregunta. ¿Sí? Esto para grabarlo, detenerlo o enviarlo al grupo, ¿cómo lo haría? Ya le voy a decir al final cómo lo vamos a realizar. Si gusta, se queda en línea para explicarle. Ok, profe. Así que vamos a dar por terminada esta primera parte de la clase teórica. Si tienen aún dudas, me las hacen saber en el grupo de WhatsApp. De igual manera, para la próxima clase, les voy a ver si les puedo traer lo que es un simulador para que veamos más sobre estas fuerzas magnéticas. Ya les voy a compartir también el documento para que tomen algunos apuntes de ideas claves hasta esta lámina que hemos llegado. Así que no sé si hay preguntas, dudas al respecto. ¿Está todo claro hasta lo que hemos abordado de la fuerza magnética? Si Por me mi parte, confirman sí, en el... profe, Por mí todo está bien. bien, profe, está todo claro. Los demás, si me confirman, por favor. Gracias, muy bien. Muchas gracias. Ahí van a disculpar algunas interrupciones, pero tengo dificultades con encontrar un espacio con bastante silencio, ya que vivo en calle principal y ahí van a disculpar sobre esa situación. Así que ahí les voy a compartir esta primera parte de la clase en el grupo y fue un gusto de que estén pendientes de las clases y que hayan asistido. Muchas gracias y que tengan un buen día. Si tienen alguna duda, como les recalco, la pueden hacer en el grupo de WhatsApp o me escriben para darle solución. Así que tengan un muy buen día y seguimos en la próxima clase con la actividad. Así que nos vemos. Cuídense. Feliz día. Adiós, profe. Nos vemos. Cuídense. Feliz día.